¿Cuántos creen en Dios? No los escuché convencidos. ¿Cuántos creen en Dios? Ya se escuchó un poquito más fuerte. Sí. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones difícil de creer. Agradecemos a Dios por la bendición de estar aquí reunidos en su casa. También queremos enviar un fuerte abrazo a las personas que nos ven en la transmisión desde cualquier lugar donde nos estén mirando. Creo que Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Es para nosotros una bendición poder hacerlo y ser de edificación. Y el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de sermones, como mencioné, difícil de creer. Y les preguntaba que cuántos creen en Dios, porque el tema de hoy tiene que ver con Dios. Muchas veces decimos que creemos en Dios, y creo que si hacemos una encuesta, ¿verdad? La mayoría de la gente que va a decir que sí cree en Dios, ¿verdad? Y nosotros como cristianos debemos de entender la importancia, muchas gracias, la importancia de nuestra fe en Dios. El tema puede ser incluso obvio, porque estamos en una iglesia donde se supone que venimos a adorar a Dios, así que se supone que sí creemos en Dios. Pero aunque sea obvio, no debemos nosotros de quitar el dedo del renglón, porque la falta de seriedad en este tema indicaría que nosotros como cristianos aún no estamos convencidos. Así que nosotros debiéramos de ser las personas que pudiera decir que creen en Dios, y no solamente decirlo, sino también sustentarlo. Aunque este sermón no tiene nada que ver, voy a decirles algo, este sermón no tiene nada que ver con pruebas de la existencia de Dios. Para poder hablar, aunque sí voy a presentar algunas, pero para poder hablar de todas las evidencias de la existencia de Dios, necesitaríamos un estudio muy amplio, muy extenso acerca de la existencia de Dios. En realidad, nuestro tema tiene que ver con la batalla de la fe de creer en Dios, porque hay mucha gente que se le hace complicado creer en Dios. Y hermanos, creo que es muy obvio, porque existen distintas religiones, muchas religiones en este mundo, y si están de acuerdo en algo, fíjense bien, todos están de acuerdo en algo, que creen en Dios. Todas las religiones están de acuerdo que creen en Dios. El problema no es que crean en Dios, sino el problema es en que Dios, y cada quien dice que cree que su Dios es el verdadero, y por eso es que a veces se crea esa complicación cuando nosotros hablamos del tema de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender, miren, existen en este mundo cerca de 320 millones de dioses. No sé si sabían eso. 320 millones de dioses. De esos 320 millones de dioses, 22 religiones mundiales son las más importantes, que tienen al menos 500,000 de seguidores. Así que sorpresa para nosotros, efectivamente existen muchísimos dioses, hay diversas religiones en este mundo, y cuando hablamos de Dios debemos de tener entonces cuidado, debemos de tener temor y aún incluso temblor, porque es fácil equivocarnos y no llegamos a expresar todo lo que creemos acerca de nuestro Dios. Yo no sé si sabías eso, pero si alguien te preguntara quién es tu Dios, ¿qué le dirías? Muchos dirían muy tácitamente, ¿no? Yo creo que Jehová es Dios. Pero ¿por qué crees que Jehová es Dios? ¿O cuál es el Dios verdadero? Es muy importante entender esto. Miren, el Señor Jesús, si vamos a Juan capítulo 17, versículo 3, nos dijo lo siguiente: y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. ¿Qué dice ese texto? Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué dice? Si lo tienen, hermanos, búsquenlo en su Biblia, por favor. Si están aquí despiertos, ¿verdad? Pues el clima que nos adormeció el día de hoy, o a lo mejor la alabanza que fue larga, nos dejó cansados algunos.
no fue larga, yo no creo que haya sido larga, yo lo disfruté, pero para lo mejor algunos lo sintieron así un poquito larga. Pero ¿qué dice este texto, hermanos? Vamos a despertar y vamos a concentrarnos en el tema de esta mañana, en el tema del día de hoy, para poder entender el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia en Juan 17:3? ¿Qué dijo Jesús? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mire, el Señor Jesús está hablando de que solamente hay un Dios verdadero. Existe un solo Dios verdadero. Y el tema es conocer al Dios verdadero. Porque como hemos mencionado, existen muchísimos dioses en este mundo. Desde el principio se empezaron a crear dioses. Y nosotros entonces necesitamos entender quién es nuestro Dios, nuestro Dios. El tema no es quién es el Dios verdadero. El tema en realidad es que a mucha gente se le hace difícil creer en nuestro Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es nuestro Dios, hermanos? ¿Quién es? Porque aquí dice el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Miren, podríamos mencionar muchas cosas acerca de Jehová, de su nombre, de cómo está compuesto el nombre, de cómo se presentó, pero para nosotros Él es el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y no existe otro, no podemos encontrar otro Dios verdadero. Ese Dios verdadero del cual nos presenta nuestro Señor Jesucristo, después los apóstoles fueron predicando acerca de Él, del único Dios verdadero y de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, él se encuentra con que el pueblo tenía muchísimos dioses y tenía muchísimas lápidas sobre los dioses, Dios al sol, Dios de la luna, etcétera. Pero también había una lápida que decía al Dios no conocido, al Dios no conocido. En esa lápida que decía al Dios no conocido, era porque eran tan idólatras que por si se les había escapado algún dios de los tantos dioses que tenían, dijeron, pues vamos a poner al Dios no conocido. Cuando llega Pablo, entonces les predica, de ese Dios no conocido es el que yo les voy a predicar. Y Pablo entonces lleva el evangelio y lleva la predicación y el conocimiento de ese Dios verdadero en muchos lugares. Empezó a extenderse el evangelio en Grecia, se empezó a extender en muchos lugares que podríamos nosotros mencionar, pero llega hasta España, Roma, España, llega el evangelio. Pero cuando empieza a seguir avanzando la historia, ¿saben qué pasó con la predicación del Dios verdadero? Se empezó a mezclar. Se empezó a mezclar con dioses paganos, con creencias paganas. Y empieza entonces en esa mezcla, empieza a corromperse la predicación del Dios verdadero. Al grado, hermanos, que hay un historiador, es historiador católico, Will Durant, y él dice, el cristianismo no destruyó al paganismo, sino que lo adoptó. Eso fue lo que hizo. Es lo que dice este historiador. El cristianismo lo que hace es adoptar muchísimas de las cosas. De hecho, se creó un sincretismo. Ayer nosotros en los varones se estaba hablando mucho acerca de la historia, de cómo fue esa mezcla que se empezó a dar. No queremos nosotros llegar a una discusión de tal tema, pero el verdadero Dios vuelve a ser un Dios desconocido. Fíjense bien, el verdadero Dios llega a ser de nuevo un Dios no conocido. Porque aunque mucha gente diga conocer a Dios, en realidad no le conoce. Mucha gente se ha creado su propio Dios. Y hay precisamente en el mandamiento del Señor, de los mandamientos, de los 10 mandamientos, uno de los mandamientos dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no te harás imagen ni ninguna, de ninguna cosa semejanza, ¿verdad? De lo que está arriba en el cielo, en la tierra. No te harás imagen, ni te inclinarás a ella, ni la adorarás.
Pero cuando nosotros hablamos de este tema, muchas veces criticamos a las personas que a veces, a lo mejor en su casa tienen una imagen física, pero saben que hay mucha gente que se ha creado su propia imagen de Dios. Y nosotros hemos visto que, o podemos observar que mucha gente, aún incluso cristianos, han creado una imagen de Dios a su conveniencia. Aunque digan que es Jehová y digan que es Jesucristo, pero realmente no están conociendo al Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios que es el creador, el Dios que hizo todo el universo. Según las encuestas, nosotros podemos decir o podemos observar algo importante. Según las encuestas, la mayoría de las personas que creen en Dios, sin embargo, se comportan en la vida como si en realidad no existiera. Más del 80% de quienes se declaran cristianos no van a la iglesia con regularidad. Gracias a Dios por los que vinieron hoy. Gracias a Dios por los que nos sintonizan. Porque más del 80% de los que dicen ser cristianos no van a la iglesia con regularidad. Y muchos más, los que no leen la Biblia. La mayoría se rige por su conciencia sin considerar la palabra de Dios. ¿Cierto o falso? ¿Será cierto esto o es cierto o es falso? Yo creo que sí es cierto. También podemos observar, alguien más dijo, que las naciones que se consideran cristianas en realidad son bíblicamente analfabetas. Y menos de la mitad de los adultos pueden nombrar o nombran los 4 evangelios. ¿Tú los puedes nombrar? Si lo haces, eres de los que por lo menos está arriba de la mitad, ¿verdad? Gracias al Señor por los que sí lo hacen. ¿Cuáles son? Y algunos hasta los dicen, pues no en orden, pero por lo menos me lo sé, ¿verdad? No, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es sorprendente ver que mucha gente dice creer en Dios, pero en realidad tiene un cristianismo, alguien le llamó cristianismo superficial, cristianismo de consumidor, incluso cristianismo de cafetería. ¿Por qué? ¿Por qué es un cristianismo de consumidor? Porque dice, qué bonito, ay, qué bonito cantan, ay, yo quiero ir a la iglesia porque, ay, y me predican bonito, ¿verdad? Y qué bien habla el pastor, a mí me gusta cómo enseña y ay, qué bonita iglesia también tienen y me gusta cómo se saludan. Y es un cristianismo de consumidor, porque salen. ¿Y cuándo te vuelves a acordar de Dios o cuándo se vuelven a acordar de Dios? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos crisis, cuando tenemos necesidades. Sorprendente esto. Por eso es que es importante, hermanos, ver este tema acerca de Dios. A muchos se le hace difícil creer en Dios y en el verdadero Dios, en el Dios que predicamos, en ese Dios, nuestro Dios. Porque aunque crean en Dios, a veces no están creyendo en el verdadero Dios. Miren, vamos a analizar algunas presuposiciones acerca de la religión y de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de las religiones, mucha gente dice, todas las religiones son esencialmente iguales. Miren, están así. Buscan los parecidos, ¿no? En lo que sí se parecen. No buscan, no ven la diferencia, sino buscan más las cosas que puedan conectarse. Todas las religiones son iguales. En otras personas señalan y dicen, no importa lo que alguien crea, sino siempre y cuando lo practique con sinceridad, ¿verdad? Ay, no importa, tú eres sincero, ¿no? Y tú si crees en Dios, no hay problema, no pasa nada, total que es el mismo Dios, ¿verdad? Son presuposiciones sobre la religión incorrectas. Porque en realidad nosotros sí vemos que hay una gran diferencia. Y podemos nosotros ver que no se trata solamente de practicar una religión por practicarla, sino de conocer al verdadero Dios. Ahora, algunas de los sistemas teológicos, la mayoría de los que voy a mencionar son falsos.
de estos sistemas que podemos ver a nivel mundial son el deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es, sí se cree que hay un Dios, pero niegan que Él sustente las cosas. Dicen, no, sí, creo en Dios, pero Dios no sustenta las cosas, somos nosotros, Él no tiene control en nada. Ese es deísmo. Está el otro que es ateísmo, este es más conocido, ¿verdad? Espero que no haya deístas aquí ni ateístas. El ateo, ¿qué es lo que cree? Dice, el ateo dice que es ateo, gracias a Dios, ¿verdad? Excluye a Dios totalmente, el ateo. Otro sistema teológico es el escepticismo, que está lleno de dudas e incredulidad, especialmente sobre el libro de Apocalipsis. Otro sistema teológico es el agnosticismo. No niegan a Dios, pero se niega que a Dios podamos llegar a conocerle, que no se le puede conocer. Otros son los panteístas. El panteísta, ¿qué es lo que dice el panteísta? Todo es Dios y Dios es todo. Incluso el panteísmo está muy infiltrado en algunas caricaturas. No sé si ustedes se acuerdan de aquella famosa película de Pocahontas, donde se hablaba con la madre árbol, ¿verdad? El árbol, la naturaleza. La mayoría de las religiones, de las religiones que tienen que ver con la naturaleza, son panteístas. Dios está en todas partes, Dios es todo y todo es Dios. Nosotros somos parte de Dios. Ese es el panteísmo. Está el politeísmo. ¿El politeísmo qué es? Es muy sencillo, ¿verdad? El politeísmo, ya sabemos qué es. Muchos dioses. Está el triteísmo. El triteísmo pareciera ser que abraza la Trinidad, pero en realidad habla de 3 dioses. Son 3 dioses y son diferentes. Ese es el triteísmo. Tenemos otro tipo de sistema teológico que es el dualismo. El dualismo se observa en que hay un Dios, algunos dicen un Dios bueno, un Dios malo. Otros dicen hay un Dios hombre, un Dios mujer. Y ese es el sistema teológico acerca de los dualistas, blanco, negro, el contraste entre una cosa y otra. Ahora, hermanos, miren, quiero señalar algo sobre estos sistemas teológicos. Algunos son atrayentes o usan ciertas cosas en su teología que pudieran ser atrayentes, que aún incluso cristianos, pero no estudiosos de la Biblia, se ven envueltos en alguna de estas filosofías o de estas ideas. Por ejemplo, yo he escuchado cristianos que hablan de que se sintió una buena vibra, ¿verdad? Y envíale vibras, unas buenas vibras a la persona, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad? No hay nadie que crea que en las vibras. Voy a decirles algo, no son vibras. Aquí no usamos vibras. Tenemos que entender que más que vibras son las emociones las que te hacen sentir, se sintió algo bonito. Son tus emociones, así de sencillo. No son vibras, son emociones. Y por otro lado también está la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo no creo. Cuando alguien ora al Señor y siente algo, yo sí creo que el Espíritu Santo puede estar trabajando. Y como nos hizo ser seres emocionales, lo podemos sentir. Pero no son vibras, hermanos. Vamos a enviarle una vibra a tal hermano, no. Ora por él. Y cree en el poder del Espíritu Santo. Veamos algunas evidencias. No voy a señalar muchas, pero algunas evidencias acerca de la existencia de Dios. Es fundamental hablar un poquito de esto, porque hay evidencias internas y externas de la existencia de Dios. ¿Cuáles son las evidencias internas?
Le conocemos como evidencias internas las que aparecen en la Biblia y evidencias externas las que están fuera de la Biblia, como por ejemplo la filosofía, que otras cosas, la ciencia. Podemos hablar de la experiencia humana, de la ciencia humana, de la historia humana, de la lógica humana. Son evidencias externas. Evidencias internas, lo que aparece en la palabra de nuestro Dios. Alguien dijo, cuando estudiamos todas las pruebas, surge con insistencia el pensamiento de que ha de estar implicado algún agente sobrenatural. Cada vez son más los científicos de distintos campos que muestran públicamente su convencimiento en la existencia de Dios, no arrastrados por la fe, sino tras analizar racionalmente toda una serie de evidencias en disciplinas como la astrofísica, la física, la cuántica, la biología. ¿Existe Dios? Podríamos mencionar algunos argumentos, como mencioné. Está, por ejemplo, el principio antrópico. ¿Qué es el principio antrópico? Antropos, viene del hombre, que habla, por ejemplo, de la teoría del Big Bang. Es algo que todos hemos escuchado, que el universo fue una explosión y aún no se descubre la causal, ¿verdad? Y aún incluso a los que creen en el Big Bang, la pregunta es, ¿quién ocasionó el Big Bang? ¿Sí? Porque se ha demostrado en este principio antrópico que lejos de ser accidental, la vida pareciera ser la meta hacia la cual se ha dirigido y refinado todo el universo desde el primer momento de su existencia. Ese ha sido el motivo principal. No es la creación en sí, sino la existencia del ser humano. Por eso es que se dice es un principio antrópico. La razón de la existencia del universo era para que el hombre pudiera estar en él. Hay otro principio muy fundamental, que es el más conocido dentro de la iglesia cristiana, el principio de diseño. ¿Han escuchado hablar del principio de diseño? El principio de diseño, ¿en qué consiste? Miren, el principio de diseño. El universo tuvo que obedecer a un diseño, porque si ustedes lo observan, todo se complementa, ¿no? Tuvo que recurrir a un diseño, pero ese diseño, si hay un diseño, ¿qué quiere decir? Que hay un diseñador, ¿sí? Si hubo un diseño, significa que hay un diseñador. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Le digo que este es el principio más conocido dentro de la iglesia cristiana y con el cual siempre lo ponen como prueba, el principio de diseño. Si todo fue bien diseñado, el cuerpo humano tiene un buen diseño, los animales, las plantas, todo el universo se maneja un diseño tan especial que tuvo que haber un diseñador. No es obra de la casualidad. No somos productos de una evolución. Yo no sé cuántos de aquí creen que vienen del mono. Algunos, no, yo sí, bueno, ok, perfecto. Yo creo en Dios y en la forma en que la Biblia presenta la creación del ser humano. Un conocido científico, Albert Einstein, comprendió que Dios no juega los dados con el universo. Y Aristóteles, fíjense bien lo que dijo, no hay efecto sin causa. Estamos hablando de algunas personas, pero de la historia, pero en la actualidad existen también algunos teólogos, algunos científicos, algunas personas que están tratando de regresar
al tema de Dios en el diseño del universo y de las pruebas de la existencia de Dios a través de la ciencia. Uno de los escritores más grandes en la actualidad, o de los escritores, es González y Hurtado. Ellos proponen 5 vías científicas para demostrar la existencia de Dios. Búsquenlo ustedes acerca de estos dos personajes, González y Hurtado, y promueven la química, las matemáticas, la física y la cosmología para darse cuenta de las evidencias de la existencia de Dios. Ellos escriben un libro, y así se llama el libro, Las evidencias científicas de la existencia de Dios. Existen estudios, incluso, que en los últimos 100 años, 97% de las personas que han ganado premio Nobel en la ciencia, ¿saben qué? Creen en Dios. ¿Sabían eso? Creen en Dios. Muchas de las personas creen en Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito también de esto, porque, hermanos, el problema no radica en la mente, el problema radica en el corazón. Otras evidencias, vamos a hablar de evidencias, una evidencia importante acerca de la existencia de Dios, que se le conoce como la revelación general, es la creación. Salmo capítulo 19, versículos del 1 al 4, que dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y nos está hablando de la creación, porque la creación es una evidencia de la existencia de Dios. Todo nos habla acerca de la existencia de Dios. Y el hombre que rechaza el fundamento de la existencia de Dios por medio de la creación, lo único que está haciendo es, se está condenando. Dice en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los reveló. Porque las cosas invisibles de Él, pues de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Alguien tiene ese pasaje? ¿Dónde se hacen claramente visibles? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Así es como lo entendemos, ¿no? De modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Dios se revela a través de la creación. Pero hay una evidencia interna que es la Biblia. La Biblia, así como Dios se revela de manera general, se empezó a revelar de manera particular. La próxima semana vamos a hablar precisamente de lo de difícil de creer en la Biblia. Pero vamos a mirar en este caso que la Biblia es una evidencia interna de la existencia de Dios, porque Dios se empezó a dar a conocer. En el mismo Salmo 19 después nos dice que la ley de Jehová es perfecta, etcétera. Nos habla acerca de esa revelación especial, porque el ser humano sí puede conocer a Dios por medio de la creación, pero a través de la Biblia aprende acerca de todo lo que necesita saber de ese Dios. ¿Sí me explico? Están otras evidencias. La evidencia, hay una evidencia también que se le señala como la evidencia profético-histórica. ¿Cuál es la evidencia profético-histórica? Hablando de este tema de la profecía, ¿sabían que cuando Cristo fue crucificado, 25 profecías distintas escritas siglos antes se cumplieron?
Esa es la evidencia profético-histórica. Dios habla y años más tarde lo que Dios dijo se cumple. La profecía es el molde de la historia. Por eso es que nosotros cuando vemos una evidencia de que Dios, que el Dios que tenemos es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es el Dios, el auténtico Dios, porque hubieron muchas profecías que se fueron cumpliendo años después. Y todavía hay muchas profecías. ¿Y qué dice su palabra? Cielo y tierra pasará. Y luego, ¿qué dice? Pero mis palabras no pasarán. La gente no crees, ok, perfecto. No es necesario la discusión. Algún día te darás cuenta de que todo lo que está escrito se va a cumplir. Porque todavía faltan muchas cosas por cumplirse, pero es una evidencia. Ahora está la otra evidencia que es la filosófica. En toda cultura y en toda civilización, las personas siempre tuvieron la conciencia de la existencia de un Dios. Desde el principio, y nosotros podemos mirar que mucha gente, no conociendo al Dios verdadero, pero sí había una conciencia de la existencia de Dios. Alguien dijo incluso que en el corazón del ser humano hay un vacío que tiene la forma exacta de Dios. Y lo quieren llenar con muchos dioses o lo quieren llenar con otras cosas y sigue el vacío. Y sigue el vacío hasta que llega Dios a su vida. Esa es una de las cosas importantes que nosotros podemos ver. Hay otra evidencia, la evidencia de la experiencia. La evidencia de la experiencia. Quiero hablar de esta evidencia porque muchas de las evidencias que tú puedes tener no pueden llenarte a lo mejor, o algunos no los llenan, pero voy a decirles algo. La experiencia es una de las evidencias más grandes de la existencia de Dios. Cuando Pablo iba a perseguir a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia cristiana, a la iglesia de Dios, él iba rumbo hacia Damasco, no a Jerusalén, hacia Damasco. Tenía cartas para matar a los cristianos. Le sale al encuentro ¿quién? Dios. Tiene la experiencia, un encuentro con Jesús, cae al suelo. No sabemos, no dice la Biblia que si en caballo o no caballo, cae al suelo. Podemos deducir que tal vez sí, pero en ese momento, cuando está en el suelo, le dice, ¿quién eres tú, Señor? ¿Y qué le responde? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el clavo, contra el aguijón. Y esa experiencia que vivió el apóstol Pablo, fue suficiente para predicar al Dios verdadero. Y si tú no tienes a Dios en tu vida, no lo puedes conocer. Necesitas tener una experiencia personal que eso te transforme. Es una de las evidencias. Alguien me puede decir, no, Dios no existe. Mira, mi experiencia me dice que sí. Lo he visto en muchas áreas de mi vida. He conocido a Dios con lo que ha pasado en mi vida. Y algunos hermanos que tienen más años que yo, ¿verdad? Que estamos bien jóvenes todos aquí. Los que han vivido 90 años, en esta semana estuvimos en el cumpleaños de nuestra hermana Mireya, a quien le enviamos un fuerte abrazo porque seguro que también está viendo la transmisión, cada domingo está con nosotros. Estuvimos en su cumpleaños, 90 años. Y cuando Moisés escribía
en el Salmo 90, que dijo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Porque lo vivió, era una experiencia que vivió Moisés. Dios te invita a dos cosas. Mira, primero a los Tesalonicenses 5:21 dice: sométanlo todo a prueba, retengan lo bueno. Sometan todo a prueba. ¿No crees en Dios? Somételo a prueba. Malaquías, el texto, ese famoso texto donde leemos acerca del diezmo. Malaquías 3:10. ¿Qué dice Dios? Y probadme ahora en esto. Habla con Dios y pruébalo. Es lo que te está diciendo. Pruébalo. Y no te está diciendo que lo pruebes en el sentido de ponerle una prueba al Señor, no, sino en el sentido de disfrutarlo. Probadme, como cuando tú pruebas unos alimentos. ¿Sí? ¿Me explico? Probadme, dice la Biblia. Cree en Dios. Yo te invito a que pienses realmente en Dios. Hay una evidencia máxima que nosotros los cristianos tenemos acerca de la existencia de Dios, de que el Dios que tenemos es el Dios verdadero, y esa evidencia se llama Jesucristo. En Juan capítulo 1 versículo 18, que hace un momento se leyó también, nuestros hermanos que estaban dirigiendo, se leyó el pasaje de Juan capítulo 1. En el versículo 18 se nos dice que a Dios nadie lo vio jamás. Y luego que dice: el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Es Jesús quien nos muestra realmente la existencia de Dios. Los milagros, todo lo que Él hizo, fue como parte de entregar una evidencia de que Dios es real y existe. Él es. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿qué nos dicen acerca de Jesucristo? Vamos a buscarlo. También es un pasaje interesante acerca de la existencia, de la evidencia de la existencia de Dios a través de Jesucristo. Evidencia interna, ¿no? Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y si seguimos leyendo el 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esas son algunas de las evidencias. Pero podríamos pasarnos mucho tiempo y podríamos también entrar a lo mejor en debates. No es el momento, porque es un sermón, no es un estudio bíblico, no es una conferencia. Creo que pudiera haber un momento en que a lo mejor alguien pudiéramos dialogar de manera honesta para descubrir las evidencias sobre la existencia de nuestro Dios, del Dios verdadero. Pero ¿por qué la gente no cree? Saben que la fe cristiana el creer en Dios ha tenido muchos ataques desde siglos. La gente siempre ha cuestionado la existencia de Dios, pero durante los 2 últimos siglos los ataques han sido más fuertes. Alguien dijo: Dios es un pensamiento. Carlos Marx dijo que la religión es el opio del pueblo. Henry dijo: Dios es el refugio inmoral de los incompetentes. Alguien también, un autor teatral, mencionó que a Dios como un delincuente senil.
Y durante estos últimos años, durante los años 70, saben que la gente declaró: Dios ha muerto. Pero quiero decirles algo: Dios existe. Y Dios sigue siendo real y sigue transformando vidas. Freud dijo que la religión era una neurosis. Pero después uno de sus alumnos, uno de sus más grandes alumnos, Carl Jung, él encontró que la religión era altamente benéfica en el tratamiento de las personas con trastornos mentales. Esto aparece en un libro que se editó en 1999 en la página 69, The Evidence. Qué importante es que nosotros veamos que Dios sí es real. Incluso durante los últimos años se ha descubierto y ha habido publicaciones científicas que documentan el efecto positivo de la religión y de la fe en la salud de las personas. También podemos ver nosotros algunas razones por las cuales la gente no cree. Y yo voy a mencionarle algunas razones que aparecen en la Biblia por la cual la gente a veces no cree. Vamos a buscar, por ejemplo, en Romanos 10:14. Romanos 10:14 nos dice: ¿por qué algunas personas no creen? Romanos 10:14. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de nuestro Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero luego dice: ¿y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Cuál es una de las razones por las cuales la gente no cree? Porque no puede creer en Dios, porque no hay nadie que les esté predicando. Aún existe mucha gente que necesita conocer al Dios verdadero. Vamos al Salmo capítulo 14, versículo 1. 3000 años antes, hace 3000 años, David escribió lo siguiente. Escribió algo importante. Escribió el Salmo 14:1. ¿Qué dice la Biblia? Dice: el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero ¿cuál es el problema ahí? El corazón. Dice el necio en su corazón. El moderno fenómeno de muchos que afirman ser ateos surge por la perversión de la mente humana y la negación de que es posible cualquier explicación racional del universo. Supuestamente, pero la Biblia señala que no es un problema de la mente, es un problema ¿de dónde? Del corazón. Dice el necio: no quieren creer en Dios. Unos no pueden, otros no quieren creer en Dios. Romanos 10:2. Romanos 10:2. Otra razón por la cual la gente no cree en Dios. Romanos 10:2, ¿qué dice la Biblia? Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Estos no es que no crean, no saben qué creer de Dios. No saben qué creer de Dios. Sí, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y eso les pasa a muchos, se les habla de Dios, ay, qué bonito Dios, pero no tienen un conocimiento real de quién es Dios, del Dios verdadero, y necesitan conocerlo. Marcos 9:24, otra razón más. Es el trabajo con la fe. No es suficiente lo que creen de Dios. Y en Marcos 9:24 se dice lo siguiente: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero luego, ¿qué le dijo? Ayuda a mi incredulidad. Y a lo mejor tú sí creas en Dios, pero necesitas decirle: Señor,
ayuda a mi incredulidad. González Hurtado, que es el que mencioné hace un momento, él dice que las afirmaciones de que Dios no existe no surgieron de los científicos, sino mayormente de los filósofos. Que se podría decir que en un 35% de los casos aproximadamente son agnósticos o ateos. No surgió de los científicos, surgió de los ateos. En los últimos 50 años se han realizado los descubrimientos científicos más relevantes de la historia de la humanidad y nunca, como ahora, hemos podido confirmar a través de tantos indicios o evidencias que Dios existe. La causa principal tiene que ver con razones psicológicas y no científicas, en concreto con lo que llamamos razonamiento de conformidad con el entorno. Qué fuerte, ¿no? Pero es una realidad, no tiene nada que ver con la ciencia. Al contrario, como mencionamos, 97% de las personas en los últimos años que han ganado el premio Nobel declaran creer en Dios. Así que aceptar la existencia de Dios no es un salto a ciegas en la oscuridad, más bien es un paso de confianza para salir de esa oscuridad y de entrar en una habitación bien iluminada donde se aclaran muchas dudas. La Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios. La Biblia da por hecho la existencia de Dios. ¿Cómo empieza la palabra de nuestro Dios, la Biblia, ese libro tan importante que tienes ahí? ¿Cómo inicia? Primer capítulo y primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No trata de probar nada. Lo da por un hecho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la fe es muy importante. Dios no solamente existe, sino que se revela a través de la palabra. Isaías capítulo 44, versículo 6. Ya estamos terminando. Solamente voy a mencionar 3 versículos más. Isaías 44, 6. Dice así: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Jeremías 10:10. Jeremías afirma: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Último verso, último versículo, y con este vamos a terminar, pero quiero hacer también una invitación y un llamado a todos los que estamos aquí presentes y a los que nos están mirando, para poder creer más en nuestro Dios y conectarnos más con Él. En segundo de Crónicas, capítulo 15, versículos 3 y 4, hay algo interesante que la Biblia nos dice en ese texto. Búscalo por favor y quiero que también lo subrayes. Aquí lo tenemos también, lo podemos leer todos juntos. Pero dice la Biblia en este texto: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Qué fuerte, ¿no? Nuevamente, que dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Muchas veces la gente está sin el Dios verdadero, aún conociéndole. Israel, ¿quién era Israel?
¿Qué era ese pueblo? Era el pueblo de Dios. Era el pueblo que conocía de Dios, que tuvo la historia, que tuvo el pacto a través de sus padres, de Abraham. Dios se había revelado, ese Dios verdadero se había revelado. Y cuando Moisés le pregunta que quién era, él le dice: yo soy el que soy. Y Dios se había presentado con ellos en muchas formas y le dio evidencias de su existencia, y tuvieron las experiencias de ver el mar rojo que se dividió, de tener la oportunidad de salir de Egipto, de la esclavitud, de que Dios los llevó a una tierra prometida, una tierra especial, y les dio la victoria sobre pueblos, sobre naciones, y vieron muchísimos milagros. Dios les dio maná, Dios les dio tantas bendiciones que hoy en día anhelaríamos vivirlas o tenerlas. Pero ¿saben qué le pasó a ese pueblo? Se olvidaron del Dios verdadero, abandonaron a Dios muchas veces. El libro de Jueces es una historia donde dejan a Dios. Hay consecuencias por su maldad y por su pecado y por su idolatría. Claman a Dios, Dios les levanta un libertador y vuelven otra vez ellos a ser la nación próspera, bendecida. Pero ¿saben qué? Después de eso vuelven otra vez a caer. Pero llegó un momento en la historia en que muchas veces ya no tenían ese Dios verdadero en sus vidas, aunque siempre vieran ellos el templo, pero no estaba el Dios verdadero. En la actualidad también pasa mucho, y aún incluso en las iglesias cristianas, que podemos estar aquí presentes, pero ¿cuántos conocemos realmente a ese Dios verdadero? No quisiera que nuestra iglesia viviera sin el Dios verdadero. Dios no lo quiere. Tampoco queremos vivir sin alguien que predique la palabra del Señor y al Dios verdadero, un sacerdote, como dice aquí. Tampoco queremos vivir sin la ley de Dios. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacer? Aquí se nos invita a hacer dos cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas hicieron? ¿Qué cosas hizo Israel cuando pasaron por tribulación? Cuando pasaron entonces por un problema, y a lo mejor tú estás pasando por alguna situación en tu vida y necesitas hacer esto. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Se arrepintió, se convirtieron a Jehová, y después de eso, de convertirse, ¿qué hicieron? Empezaron a buscar. Hermano, yo te invito a que realmente hagas un análisis en tu vida y pienses realmente cómo está tu vida delante de Dios, y que lo empieces a buscar. Búscalo cada mañana en tu habitación. Empieza a buscarlo a través de la oración, de la adoración. Empieza a buscar al Señor día tras día, a través de la creación, a través de su palabra. Empieza a tratar de buscarlo. Él dice en su palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice su palabra también: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él hace una invitación a buscarlo. Y quiero decirte algo, que si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Porque Israel buscó a Dios. ¿Y qué dice la Biblia que sucedió? Cuando se convirtió y cuando empezó a buscar a Dios, ¿qué pasó? Lo hallaron. Pero hay gente que no está buscando a Dios, al contrario, está buscando formas de destruir esa fe que tiene y ese conocimiento. Y necesitamos nosotros acercarnos a Él con confianza y decirle: Señor, quiero creer en ti, quiero realmente conocerte, Dios verdadero, al Dios verdadero, no el que predica tu iglesia, no el que predica el mundo, el Dios de la Biblia. A ese es el Dios que queremos conocer. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, y vamos a pedirle a nuestro Dios, a ese Dios
Vamos a pedirle que nos ayude a conocerle. Señor, estamos delante de ti porque, Dios, reconocemos que tú eres el Dios verdadero. Estamos delante de ti porque sabemos que no hay otro Dios fuera de ti que hace maravillas, milagros, Señor. Y aunque no lo hicieras, tu misma creación nos habla de ti, Señor. Nos acerca a ti. Y gracias porque te revelaste a nosotros a través de tu palabra y nos abriste el camino para poder entender a través de Jesucristo quién eres. Gracias, Dios, porque no te ocultas de nosotros, porque al contrario, Señor, dice tu palabra que si te buscamos podemos hallarte. Y hoy, Padre, venimos como iglesia para pedirte perdón por las veces en que hemos creado nuestra propia imagen de Dios. Te pedimos perdón por las veces en que nos conformamos con lo que la gente nos dice acerca de Dios. Pero hoy queremos conocerte y llenarnos de ti. No queremos caer en el conocimiento simplista de tu existencia, sino queremos, Señor, conocerte profundamente a través también de la experiencia y de la relación personal. Ayúdanos para poder conectarnos contigo día tras día en oración y en lectura de tu palabra. Ayúdanos para poder, Señor, crecer espiritualmente y que nuestro conocimiento se fortalezca a través de la fe y la fe se fortalezca a través del conocimiento. Señor, ayúdanos para poder acercarnos a ti. Hoy te buscamos porque sabemos que podemos hallarte, porque tu Espíritu Santo, Señor, es el que habita en el creyente y Él nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio, y es tu Espíritu Santo el que nos puede transformar. Transforma la vida de nuestra iglesia, Señor. Cámbiala, ayúdanos, Padre Celestial, para ser una iglesia que te conozca, no solamente de palabras y conocimiento, sino también como la experiencia de Job, que Job dijo y declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hoy queremos verte, Señor, y conocerte, Padre. Y gracias por mis hermanos, y gracias por los que nos escuchan, porque sabemos que tú estás trabajando en nuestras vidas. Y esa es la evidencia más grande de tu existencia, que podemos sentirte y que podemos, Señor, ver tus maravillas a través de nuestra vida, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios, en tus manos ponemos nuestras vidas para tu gloria y tu honra. Fortalécenos en Cristo Jesús. Danos fe en Cristo Jesús. Amén.